La Biblia entonces, 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Estuvimos hablando pues la semana pasada sobre lo que implica la primera parte del versículo. Estuvimos hablando del ruego de Pablo, estuvimos hablando sobre por qué les llama hermanos, si se acuerdan los ruegos. Aquí la palabra paracaleo, que era pararse al lado, confianza, le llama hermanos. O sea, vamos a tratar un asunto de hermandad, un asunto de fraternidad, por el cual voy encarecidamente a pedirles algo. Y eso estuvimos viendo que por la autoridad de Jesucristo es que es posible. Él dice allí, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa la autoridad por la cual Él viene a pedir lo que va a pedir. Quiere decir que lo que el apóstol le dice a los corintios, que les ruega, es algo que también nos rogaría a nosotros como parte de la iglesia de Cristo. Nos rogaría que nosotros también hagamos las cosas que Él va a decir. Por la autoridad, repito, de Jesucristo. Y estuvimos hablando de que el apóstol aquí habla de unidad en tres sentidos. Unidad doctrinal, ya se la vimos. Unidad relacional, también hablamos de eso. Y hoy nos concentraremos más en unidad espiritual. Entonces, un resumen, mega resumen, es que la unidad doctrinal se refiere al conocimiento de la doctrina y las doctrinas básicas del Evangelio. Cristo y este resucitado, dice a los corintios luego. También estuvimos hablando de la unidad relacional. ¿Se acuerdan? Eso es como congregacional, la unidad que debemos tener nosotros como congregación. Así que es un repaso para que podamos ver a dónde vamos. Ya estuvimos hablando de esto. Vamos entonces a pasar a la otra parte del versículo. Repito, vamos a ver allí nuestra parte B del versículo. Dice, nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Y luego dice, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos. Y aquí yo les he puesto aquí como un título, que estén perfectamente unidos. Ahora, aquí hay algo bonito, hermanos. Hay algo bien bonito porque Pablo usa una palabra que en el griego no se usaba para unir, para restaurar una unidad, una relación. Pablo usa una palabra que se usaba más en el ámbito de reparación de redes o de reparar cosas. Inclusive en un sentido médico también se usaba para reparar un brazo quebrado, una pierna quebrada, etc. Y es esta palabra que usted ve ahí, catartizo, que se traduce como restaurar, ajustar, componer algo roto. Y cuando Pablo dice que estén perfectamente unidos o enteramente unidos, utiliza allí esta palabra, catartizo. Galeno, ¿saben quién es Galeno, verdad? De donde vienen los doctores, es el antecesor de los doctores. Por eso los doctores, un sinónimo de doctor es Galeno. De hecho, en la serie que estamos viendo, algunos aquí que hemos, dice, ¿se acuerdan, no? El Valle Salvaje dice, traigan al Galeno. Se pregunta al Galeno, bueno, doctor, porque es un sinónimo, porque es de allí donde viene, pues, esta profesión. Bueno, Galeno lo emplea de un cirujano componiendo una articulación. Repito, un brazo quebrado, una pierna quebrada, un dedo quebrado, restaurado, pues ahí se aplica este verbo, catartizo. En este contexto entonces significa restaurar un hueso a su posición correcta. También vemos, rapidito, alguien que pueda buscar Marcos 1:19 y otra persona que busque Gálatas 6:1. Zebedeo y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remando las redes. Remendando las redes, ahí está. O sea, empatando las redes, porque la red se había roto, estaban reparando. Cuando tenías una camisa
rota, pues enmendar la camisa, un pantalón, una falda, en aquel entonces una túnica, pues esa era la forma común de usar esta palabra griega. Repito, en el aspecto secular se usaba de esa manera, ya vimos también en la medicina se usaba, pero no se usaba en las relaciones humanas. O sea, esta palabra no se usaba en las relaciones sociales. Es una palabra que para que ustedes vean lo interesante y lo bonito del Nuevo Testamento, hermano. Esta es una palabra que Pablo usa y le da un sentido bíblico en las Escrituras. Y de allí empezó a usarse en el mundo griego como lo usó Pablo. ¿Se dan cuenta? Pero Pablo acuña este significado, este sentido teológico de esta palabra y de ahí empieza, entonces, como vamos a leer en Gálatas 6.1. ¿Quién es ahora Gálatas 6.1? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ahí entonces la palabra catartizo aparece ahí traducida como restaurar, es restaurar. Entonces vemos cómo esta connotación espiritual, teológica, empieza a dar sentido a esta palabra que Pablo usa, y cómo ya Pablo tuvo una palabra que en el aspecto que se usaba era muy fuerte. Y ojo, quiero decirles también que habían unas 4 o 5 palabras que se usaban en el mundo griego para hablar de unidad, de ponerse de acuerdo. Hay una que es dialazo, hay otra palabra que es catalazo, hay otras 2 que no recuerdo bien, pero estas palabras, por ejemplo, en el aspecto social o político, cuando alguien quería como, güey, hagan las paces, restauren su amistad, usaban más dialazo, imagínense. En ocasiones entonces se usaba catalazo, pero no se usaba catartizo. O sea, porque Pablo dice, en otras palabras, hermano, es como que Pablo dijera, esta palabra no es suficiente, estas palabras que se usan no es suficiente porque lo que el Señor quiere hacer en su iglesia es más fuerte que estas reparaciones. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, pensemos en cuando están 2 partidos políticos tirándose puya. Pero de repente viene una autoridad sobre ellos y le dice, si no hacen las paces, ustedes van a estar descalificados de la campaña. Entonces hacen las paces, pero saben muy bien que ahí no hay unidad, hay una tregua, cada uno se baja, pero no sinceramente, sino hipócritamente o como quien dice, diplomáticamente. ¿Estamos? Entonces Pablo dice, esto no puede ser como el mundo. Y eso es lo bonito que nos enseña esta palabra aquí. Lo bonito es que Pablo está diciendo, esto no puede ser como el mundo. O sea, cuando le di, porque en la iglesia, entonces, ¿se acuerdan de la iglesia de Corinto? Pues vamos a ver que hay facciones, hay divisiones. Se habían dividido en grupos, unos de Pablo, unos de Cristo, otros de Cefas, otros de Apolos. Pero Pablo dice, yo no les pido que hagan las paces como son los políticos, que bueno, vamos a mantenernos cada uno quieto y vamos, está bien, yo sigo siendo de Apolo, pero tú eres de Pablo, yo soy de Apolo, pero está bien, vamos a llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Pues eso no es lo que Pablo quiere que ellos hagan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sino que él quiere que sea una unidad que sea tan fuerte como cuando tú reparas una extremidad, como dice Galeno, y el brazo te queda funcionando bien. Imagínate que te emparapete el brazo y tú quedas con esa mano todo podrida andando por ahí porque no es una unidad de verdad. No funcionaría, se te cangrena, se te llena de infección y eso es horrible. Se te infecta y adiós brazo, lo perdiste. Podrá durar unos días, ¿verdad? Podrá durarte. Pero sabes que eso no va a terminar bien. No sé si están entendiéndome lo que quiero expresar. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros caemos en la iglesia en este error. Muchas veces en la iglesia nosotros hacemos las paces con alguien. Motivamos o promovemos la unidad sin estar dentro de esa unidad. Promovemos la unidad sin ser unidos. No estaríamos usando la palabra que Pablo usó, catartizo, estaríamos más bien usando una palabra diplomática, catalazo, dialazo, qué sé yo, pero no la palabra que Pablo quiere que nosotros consideremos, que adquiere en el cristianismo un significado teológico más rico. Así que, recuérdate, cuando lees este versículo, que la palabra que se usa allí no se usaba de esa forma. Y eso es porque el Señor
inspiró a Pablo para que su elección de esta palabra fuera por un propósito más profundo. Entonces, nuestra unidad no debe basarse en algo superficial, sino en algo firme, profundo, una revelación espiritual del amor de Dios que nos hace permanecer en unidad y que solo así va a funcionar realmente. Estamos llamados a una unidad de ese calibre, hermanos. Ya esto se los dije, les dije que los escritores de la época habían empleado otras palabras para hablar de la reconciliación social. Pablo reinterpretó entonces y elevó su significado aplicándola a la esfera de la fe y el perfeccionamiento del carácter cristiano. Pablo reinterpretó y elevó su significado. Algaretemente no, el Señor lo inspiró para que eso hoy nosotros pudiéramos verlo así, y ellos también lo vieron con esa fuerza. Repito, aplicándolo a la esfera de la fe y el perfeccionamiento del carácter cristiano. ¿Se da cuenta? La reconciliación social no afecta el carácter. Porque ¿qué pasa cuando uno tiene que cambiar algo en el trabajo y no quieres cambiar, por ejemplo? Entonces tú finges, eres hipócrita. Y en apariencia lo cambiaste, pero en verdad no lo cambiaste. Estamos hablando. Entonces, el Señor quiere trabajar en nuestro carácter, no superficialmente, sino dentro, interiormente quiere trabajar con nuestro carácter. Interesante palabra, ¿verdad? O sea, repito, vuelve a ver al versículo y di, Señor, ayúdanos a unirnos de verdad. Cuando leas allí, sino que estéis perfectamente unidos, no es una unidad cualquiera, superficial, para apantallar, para que digas que eres espiritual, sino más bien una unidad que se dé en el aspecto espiritual. Por eso, ¿se acuerdan? La tercera es la unidad espiritual, porque solo la unidad espiritual va a ser posible si nosotros podemos aplicar esta palabra entre nosotros y unirnos así de verdad, de puro, de sincero y de obediente al Señor en sometimiento. Pero hay otra palabra, hermanos. La palabra que dice allí, en un mismo sentir. Esa palabra a veces se toma muy emotiva, hermanos. Un mismo sentir. De hecho, ya usted sabe. No lo voy a decir porque me están grabando. Pero la palabra aquí, realmente sentir, también se puede traducir como sentir, pero realmente si tú lees el contexto, lo que está diciendo el apóstol aquí es que tengas una misma mente, porque la palabra griega ahí es nous. Nous, ¿se acuerdan? Arrepentimiento es metanoia. Nous, ahí está meta, que es más allá, es otro giro. Por ejemplo, metanoia es un cambio de mente que hace reconsiderar y cambiar de dirección. Entonces, esa palabra nous está ahí en metanoia, en arrepentimiento. Entonces, nous es mente, entendimiento, modo de pensar. Ojo, ahora, si lo leemos así, Pablo dice, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente. Oh. Ahora, ¿qué mente? ¿Teológica? Espiritual, claro, pero más allá. ¿Qué lo dijo? Exacto, la mente de Cristo. O sea, ojo, nosotros no estamos unidos en una misma mente algaretemente, sino que estamos unidos es en la mente de Cristo. Pero antes de eso, miren, en este contexto se refiere a una comprensión espiritual compartida. Una comprensión espiritual compartida. No individual, compartida. Una manera común. Ahí está de nuevo la palabra común. Común no es individual, común es de común, de comunidad. Entonces, una manera común de percibir la verdad de Cristo. No es que uno lo percibe de una manera, otro lo percibe de otra manera, otro de otra manera, porque así no se logra la unidad espiritual. La unidad espiritual se logra todos percibiendo la verdad de Cristo de la misma forma. Pero también quiero hacer una aclaración. No quiere decir que a todos nos guste el arroz con pollo, porque ahí, digamos, eso es irrelevante para nuestra unidad espiritual. No quiere decir que si aquí alguien dice, ahorita, bueno, yo no tomo café, no tiene chocolate por ahí, y le vaya a caer que, hermano, no estás en la unidad.
porque eso estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando ahora aquí de unidad espiritual. Así que no significa que todos piensen idénticamente en todo, escuche, sino que todos compartan la misma orientación cristocéntrica. Ese es el asunto. O sea, Pablo le está diciendo a ellos que estén perfectamente unidos. O sea, miren esta traducción que les voy a hacer. Pablo le dice que estén restaurados en la unidad, honestamente, sinceramente, y tengan la misma orientación cristocéntrica. ¿Ven cómo el pasaje empieza a tomar un sentido más profundo? Entonces, tener la misma forma de pensar significa que tiene que ser una forma de pensar que corresponda al evangelio y no al orgullo humano. Tiene que ser una forma de pensar que corresponda al evangelio. O sea, que mi filtro de pensamiento, hermano, mire esto, sea el evangelio, no el orgullo humano. O sea que si un hermano en la iglesia te dice algo, tu filtro no es mi complejo, mi trauma, mi filtro no es que él sabe más que yo, mi filtro es que él está más experimentado que yo, mi filtro no es sabiduría humana, hermano. Mi filtro es el evangelio. ¿Estamos? O sea, yo no voy a escuchar y no voy a estar en unidad espiritual con mis hermanos solamente porque le hago caso a un hermano mayor que yo, sino porque yo hago caso al hermano que está con su mente en Cristo. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces en la iglesia pasa un problema. Cuando nosotros somos comunidad, ustedes saben los extremos a los que nos vamos. Entonces estamos en los extremos del que no se relaciona con nadie para evitar problemas. No me relaciono porque yo no quiero meterme en bochinche ni en problemas. Yo si fuera, mira, a mí me gusta en la iglesia ahí, sentarme a escuchar la palabra, orar, cantar, irme. Pero eso no es bíblico. Porque en el pasaje que se dice que no dejéis de congregarse, dice la razón por la que te debes congregar, que es alentados y exhortados a las buenas obras los unos a los otros. O sea, es que congregarte en la primera parte, alentarse unos a otros. Ahora, ¿alguien me puede explicar cómo yo aliento a otros sin hablarle? Alguien puede decir, bueno, con el ejemplo. Bueno, si no hablaste en la iglesia, ¿qué ejemplo estás dando? Ejemplo de silencioso, ejemplo de timidez, pero eso no edifica. La timidez así no edifica, el silencio no edifica, o el no querer relacionarte, eso no edifica ni alienta la buena obra. O sea, yo al ver a otro que no le habla a nadie, yo no me aliento una buena obra. Al ver a alguien que no hace nada en la iglesia, ¿en qué sentido me puede alentar a mí? La persona pasiva en la iglesia no alienta a nadie. Entonces tenemos por un lado eso y tenemos entonces por otro lado cristianos que entonces sí se relacionan, pero dan todo tipo de consejos al garete. Eso entonces le hablan a todo el mundo, hasta tienen liderazgo y tienen carisma. Escuche esto. Allá yo en la iglesia en Panamá, donde había una persona que iba que era bien carismática y andaba hablando sandeces por ahí. Había un cristiano, yo conocí un cristiano que era una persona muy íntegra y muy de Dios, pero era medio timidón, pues ese no hablaba mucho. Pero el que estaba haciendo más estrago era el otro con carisma, que andaba dando consejos a todo el mundo, algaretemente. Cuando digo algarete, sin sentido, sin Biblia y sin Cristo. Y a veces pasa muchas veces eso. Hermano, cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te dice algo, aprendamos a no distinguir entre fuera de la iglesia y la iglesia. El cristiano es cristiano en todos lados, no en la iglesia. De hecho, una de las críticas que el mundo hace al cristiano es, no, en la iglesia es una cosa, afuera es otra, ¿o no? O sea, la crítica, mira, o sea, lo que espera el mundo de nosotros es que seamos lo que somos en la iglesia, en el mundo, fuera de la iglesia. Pero lo que nosotros a veces vivimos es como que queremos hacer una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Si hasta el mundo nos juzgarían por eso, hermano, ¿cuánto más nosotros mismos? ¿Entendemos eso? Entonces, cada cosa que se da entre la unidad y el cuerpo de Cristo tiene que ser evaluado por la mente de Cristo. ¿Estamos? Si un hermano le dice a otro, ¿sabes? Me quiero comprar una Suzuki ahí,
un Suzuki Swift. Y viene otro hermano y le dice, no hombre, esa porquería. Y con esas inundaciones que están en David, ¿tú quieres que tu carro se trabe y que comprate una Land Rover? Entonces el otro hermano queda y dice, no hombre, y queda viendo cómo hace para ver dónde saca plata, si vende droga o no sé, para ver si puede comprarse la Land Rover, porque el hermano de la iglesia le dijo eso. Y te lo dijo el hermano de tu iglesia. Pues eso no es unidad. En verdad dile, hermano, ¿sabes qué? Busca de Cristo, ¿viste? Porque tienes tus ojos puestos en otra cosa. O sea, cada vez, ¿se acuerdan cuando hablamos de la consejería? Los que estuvieron, pues cuando hablamos de la consejería yo hablé de que cada vez que tú emites una opinión, estás influenciando a otro. O sea, tus opiniones no quedan allí, se van, caen en tierra. Cada vez que tú dices algo, cae en una tierra, y esa tierra es tu hermano. Lo que tú crees que ni tiene efecto, tú dices algo, ¡puf!, eso cae. Hay un niño escuchándote, hay una persona débilmente escuchándote, aunque sea más vieja tal vez. Hay mujeres, hombres escuchándote, adolescentes escuchándote. La unidad espiritual es cuando la iglesia tiene la mente de Cristo, cuando la gente habla a Cristo. Pero pastor, ¿cómo así? Yo sí que si a mí me preguntan algo en el trabajo, yo digo Cristo. No, tú hablas Cristo cuando hablas la verdad. Cuando hablas con base en la palabra, no según tu propia sabiduría ni tu propio ego. Así la iglesia no puede estar unida, porque recuérdese que, disculpe la expresión, pero alguien dijo que las opiniones son como la sentadera. Todos tenemos una. ¿Me entendió? Entonces, si escuchamos opiniones, nos volvemos locos. Nosotros tenemos que escuchar una opinión que es la de Cristo. Y nuestras como visiones, que pueden ser un montón, alinearlas a Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, repito que esto no es una... ¿Se dan cuenta? La unidad relacional puede haber sin que sea unidad espiritual. Pueden ser súper frenes todos en la iglesia, sin que realmente estén con la mente de Cristo. De hecho, hay iglesias así, montones de iglesias donde se llevan súper bien, hacen comida juntos, participan juntos, van al cine juntos, toda la iglesia va al cine, pero no están en un mismo sentir conectados con Cristo. Se llaman cristianos, pero es que ser cristiano no es sinónimo de pensar con la mente de Cristo, aunque debería ser. Sin embargo, vemos que la experiencia nos dice que no es necesariamente. Se puede tener unidad entonces también doctrinal. Doctrinal puede ser una iglesia belleza y llena de intelectuales. Casi una iglesia que puede llamarse Postrenebras Lux. Casi así, porque aquí lo que están en los cerebros de la reforma. Pero no puede que no tengan unidad espiritual. Porque la doctrina es una enseñanza, no una mente. Entonces, unidad de mente, miren lo que significa. Unidad de mente, bueno, voy arriba, a lo anterior. Ser de un mismo nous, de una misma mente, es pensar, mira esto, es pensar desde mi ego, desde mi dolor, desde mi decepción, desde mi frustración, desde mi tristeza, desde mi ambición, desde mi intolerancia. ¿Y por qué hacemos eso entonces a diario? Porque ser de un mismo nous es pensar desde Cristo. Pastor, es que yo no puedo perdonar al hermano tal, porque no estás viendo y pensando desde Cristo. Señor, te digo, pastor, es que la hermana Evi me dio el café frío. No estás pensando desde Cristo. Pastor, la hermana madre me vio mal. No estás pensando desde Cristo. La hermana madre me vio mal. Estás pensando de tu complejo de inferioridad. La hermana Evi me sirvió el café frío. ¿Crees que tiene sirviente en la iglesia? También es complejo de inferioridad mostrado en creerse más que los demás.
Y así, hermanos. Pero todo eso es pensar no desde la mente de Cristo. Pensar en la mente de Cristo es actuar como Cristo actuaría. Y eso es lo que lo repetimos, ¿cierto? Ay, sí, hay que ser como Cristo, hay que ser como Cristo. Pero lo dejamos en teoría, nos quedamos en la unidad doctrinal de ser como Cristo. Y la iglesia va a responder, hay que ser como Cristo. La gente dice, amén, unidad doctrinal, pero no unidad espiritual. Entonces, no sé si tú me estás entendiendo. Y yo no te estoy diciendo con esto que aplauda y diga, oh, qué tremendo, qué fuego, qué... Yo quiero que te quedes ahí reflexionando y digas, wow, esto está serio, esto realmente, esto no es como mi ego me ha llevado a pensarlo. Repito, ser de un mismo nous, que es mente, repito, no por si se lo olvidó, es pensar desde Cristo, no desde las preferencias personales. Usted ve a su hermano de la iglesia que siempre sus consejos son con base en su experiencia. ¿Cierto? A mí no me des consejo con base en tu experiencia, hermano. A mí aconseja como si fuera Cristo aconsejándome. Obviamente, para aconsejar como Cristo tengo que conocer a Cristo. Ahí necesito unidad doctrinal y también para aconsejar necesito unidad relacional. Pero solo llegaré al tercer nivel de unidad cuando yo entiendo la mente de Cristo. Entonces yo no puedo solamente aplicar la doctrina y tener relaciones, sino que también yo voy a pensar dirigido por Cristo todo lo que diga y lo que aconseje. Pero si nuestras preferencias personales predominan en nosotros, hermanos, entonces nosotros no estamos pensando desde Cristo. Unidad de mente, entonces, mirar la realidad desde Cristo. Mirar la realidad desde Cristo. Y eso implica entonces pensar como Cristo piensa. Alguien que lea 1 Corintios 2:16, por favor. Para que puedan ver la base. Ojo, está en la misma carta que Pablo escribe a los Corintios. Capítulo 1, versículo 10 menciona una misma mente. Y en el capítulo 2, versículo 16, es más, vamos a leerlo desde el 13. Alguien que lo lea desde el 13, por favor, escuchen. Espera un momento, vamos a esperar que pase el cacho este, porque en la clase pasada sonó durísimo, que suena más duro de lo que usted cree. Y esta cosa que vamos ahí interrumpiendo la clase. Esperemos. Adelante. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Volveré a dar mi queja contra ya usted sabe. Este pasaje, cada vez que tú estás negando un mover, se te recita. Claro, es que yo les repito, hermano, la estrategia del enemigo es distraernos en estos significados que no son, para que nos perdamos de la sustancia verdadera del texto. O sea, es más fácil que yo me enfoque en que si una persona está dando vuelta como loco, y yo critique ese desenfreno y diga, oye, pero que este desorden, y me digan, no tiene la mente de Cristo porque no discierne espiritualmente y está discerniendo como de la carne. Y ya, ahí murió el texto. Este es el significado del texto. ¿Estamos? No se me distraiga, no se me distraiga. Acuérdense, usted está cada domingo en entrenamiento en eso. Estamos. Es fácil decir que este pasaje significa no aprobar los desenfrenos de las iglesias, o por decirlo de una manera bonita. Y allí muere el significado. ¡Puf! Murió. Pero mira cuán profundo es realmente esto. Esto, repito, es que ese tipo de legalismo lo que hace es que nos mantiene distraídos de la verdad y nos pone a jugar con juguetitos, cuando en verdad el Señor quiere trabajar con nosotros una verdad más profunda que no nos está llegando, porque estamos en la carnalidad realmente, llamándole mover algo que el mover realmente es este que dice el pasaje. Mira esto, dice, no sé si pueden notar la fuerza.
dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Oh, para que le instruya, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, eso no es una sentencia leve, hermano. Y como nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos discernir las cosas espirituales, pero no se trata de un arrebato que le da a una persona y cae al suelo. Se trata de discernir el bien y el mal. Se trata de saber hablar de parte de Cristo. Se trata de hablar con la mente de Cristo. Se trata de actuar con la mente de Cristo, aconsejar con la mente de Cristo, predicar con la mente de Cristo, cantar con la mente de Cristo, tener tu pareja como la mente de Cristo, tratar a tu pareja con la mente de Cristo, tratar a tu hijo, tratar a tu madre, a tu padre, a tu prima, todo con la mente de Cristo. No un arrebato ahí que evalúa y te dicen que eres un carnal y no espiritual. O mejor dicho, natural, que es lo que dice el texto, el hombre natural. Pero el hombre natural es natural porque no tiene la mente de Cristo. Pero el que tiene la mente de Cristo, entonces es espiritual. Y si la iglesia quiere unidad espiritual, ¿cómo deben estar todos? En unidad, pero ¿cómo? Teniendo todos la mente de Cristo. ¿Ustedes se imaginan esa hermosura, hermanos? Esa hermosura donde tú vienes y imagínense, hermanos, tú vienes y te quejas con un hermano de otro hermano. Y el hermano dice, ay sí, pero hay que entenderlo. Eso no es la mente de Cristo, porque la mente de Cristo quiere edificar, no acagüetear. Pero póngase a pensar, ¿qué hace usted? No vamos a decir eso porque se siente y se pone, después se va de la iglesia. Vamos a ver la mente de Cristo. Cristo entró al templo y estaban vendiendo y haciendo todo lo que le daba la gana, menos orando, ¿verdad? Pero la mente de Cristo, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no los quiero molestar, discúlpenme. ¿A qué hora terminan? A las 6. Ok, yo vuelvo más tarde. Eso hizo Cristo. Esa es la mente de Cristo. Cuando actuamos como Cristo actuaría. Cuando hablamos como Cristo hablaría. La unidad, la iglesia que practica esta unidad, va a haber cambios en la congregación, en las personas. Se va a poder llegar, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la unidad? Y una de las cosas que dijo alguien por allí fue que podamos decirnos la verdad sin sentimentalismo. Eso pasa cuando está la mente de Cristo. La verdad duele un poco, sí, a veces mucho. Pero la verdad es mejor que la mentira que no duele. Dice, hay un dicho que dice, ¿quieres ofender a un hombre poderoso y sabio? ¿Quieres ofenderlo? Dile una mentira. ¿Quieres ofender a un débil y torpe? Dile la verdad. Cuando a ti te molesta la verdad, métete en uno de esos grupos. Yo no te voy a encasillar. Métete tú. Si la verdad te duele, ya tú sabes. Ya tú sabes de qué grupo eres. Pero necesitamos tener la mente de Cristo, hermanos, para poder tratar nuestras relaciones eclesiásticas con madurez. No estoy hablando de que hay que ser grosero para decir la verdad. Yo no estoy diciendo que hay que insultar para decir la verdad, pero la verdad es la verdad. Y muchas veces callamos la verdad para no hacer sentir mal a otro hermano. Cuando yo puedo decir la verdad en amor, y el hermano puede aceptar la verdad en amor y en obediencia y someterse a Cristo. Nos hace falta tener ese tipo de unidad, hermanos. No voy a poder terminar el pasaje porque ya el tiempo se me acabó. Vamos a seguir el otro miércoles. Tampoco me quiero apresurar. Este es un plato que se come suavecito y sabroso ahí, ve, con calma, como cuando te sirven un arroz con pollo delicioso y te dicen, ya no hay más. Tú vas ahí y si son como yo, termino de último, porque si termino primero le quito a los que están al lado mío. Así que vamos a terminar la otra semana con este pasaje. Las aplicaciones las veremos la otra semana, pero yo creo que ya el Espíritu Santo ha puesto aplicaciones en sus corazones ya. Yo sé que usted ya está pensando, o debería estar pensando, cómo aplicar este pasaje. Nos despedimos de la gente que nos estará viendo luego. Que el Señor pueda usar este mensaje para edificar sus vidas en mi oración, y que pueda, pues, tocarlos
hablarles a sus corazones, a sus mentes y pues hacer su obra en ustedes. Gracias y paz. Bendiciones.